Ucrania se encuentra al rojo vivo. Las multitudinarias manifestaciones contra las políticas gubernamentales continúan. En esta segunda parte de análisis sobre la crisis en ese país, el doctor Pablo Telman Sánchez Ramírez, profesor del Departamento de Estudios Globales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, nos explica el porqué del enfrentamiento de la Unión Europea y Rusia por Ucrania. Aquí hay dos intereses, hay dos bandos, como se dice, pero de seguir esta cuestión tan radical de hacer elecciones anticipadas y tratar de sustituir a Yanukovych, incluso forzar la entrada de Ucrania en la Unión Europea, que yo no digo que esté bien ni que esté mal, me refiero a que durante varios años no se aceleró la entrada de Ucrania y Ucrania no fue tomada en cuenta por la Unión Europea. Incluso se creó la Asociación Oriental en 2009, donde se decía que no entraban a la Unión Europea, que iban a ser países, Ucrania, Moldova, Georgia, varios de estos países, iban a ser Bielorrusia, incluso al final iban a ser países con un acuerdo preferencial, pero no siendo miembros de la Unión Europea. Entonces, ahorita hay una intención de acelerar la entrada de Ucrania y de hecho de aquí está el conflicto, ¿no? Fue como la gota que derrama la copa. Pero Ucrania estuvo solicitando ayuda, inversión, comercio de la Unión Europea y no se aceleró esa parte. Desde hace 2-3 años estaba la intención de recibir una inversión de 15.000 millones de euros que nunca llegó. O sea, ahora Rusia, de manera pragmática, con dobles intenciones, le da esa inversión, se la dio ahorita en diciembre, la aprobó, toma, 15.000 millones. Pero entonces, ¿qué sucedió con Ucrania luego de la llamada Revolución Naranja? ¿Qué repercusiones tuvo en la democracia de ese país? ¿Hubo avances? Sí, hubo un gobierno democrático con la Revolución Naranja, pero Yushchenko después también cometió errores de corrupción, mal manejo de gobierno. Se enfrentó a Yulia Tymoshenko, que de hecho está en la cárcel ahorita, fue su primer ministro en 2 ocasiones, y al propio Yanukovych. Entonces, pues tampoco fue muy democrático, transparente el gobierno de Víktor Yushchenko, el gobierno anterior. Es mucho más complicado el conflicto en Ucrania que decir que es porque el gobierno actual no permite su entrada a la Unión Europea. Ahí hay muchas más aristas y ya para terminar yo creo que también ahí hay un poco de interés en acabar de sacar a Ucrania de la égida, que se mantiene bajo la égida de Rusia, tratar de acabarla de sacar. Por eso es que quieren hacer el fast track de que entre de una vez a la Unión Europea, pero creo que se tardaron. El momento hubiera sido 2006, 2004, 2005, 2006, hasta el 2008, 2009. Estamos en el 2014 y han pasado muchas cosas y hay una población muy dividida en Ucrania, muy ideológicamente muy enfrentada, y eso es un peligro. La situación geopolítica en la zona podría tener un efecto sobre todo en Crimea. Al parecer, esta ciudad podría buscar su separación de Ucrania y quedar bajo la tutela de Rusia. Pues es una decisión peligrosa, de que el parlamento local señale la posibilidad de que si sigue el conflicto, que si en algún momento hay una inestabilidad, que Crimea quede bajo la égida de Rusia por decisión de un parlamento local. Eso no tiene precedentes, eso es muy complicado y sería un precedente incluso muy negativo para la propia Unión Europea, en caso de que en el futuro entrara Ucrania en la Unión Europea. Entonces, tampoco la salida podría ser, yo te pudiera decir, bueno, pues que se separen de una vez, porque eso desde el estalinismo los obligaron y los rusificaron. Pero es que no es tan sencillo también decir sepárense, porque se separan, ok, el este, que es el mejor proveído desde el punto de vista económico, recursos naturales y energéticos, quedaría con Rusia. ¿Y qué pasa con el oeste? Que no tiene energéticos. ¿Quién va a proveer de energéticos si importan de Rusia el gas o el petróleo? La Unión Europea, que cerca del 50% del gas que entra a la Unión Europea entra de Rusia, dependen de Rusia también. O sea, sería muy complicado. A lo mejor diría, bueno, una separación, porque estos conflictos van a seguir y van a seguir, porque son cíclicos. Y en mi opinión, yo sí siento que hay desde fuera de Ucrania están tratando de alentar e incentivar este tipo de conflictos. Cuando la Revolución Naranja no salió bien, pues se trata ahorita de ver si de una vez por todas se logra la separación. Pero es que no van a lograr una Ucrania unida, separada de Rusia. Yo no veo ese escenario prospectivo, yo no lo veo. Esto fue Vértigo Mundial.